Imagina ser un simple pastor de ovejas, pasando tus días en las colinas, lejos del caos de la ciudad, y de repente, ser elegido para convertirte en el rey de toda una nación. Ese fue el destino de David, un joven desconocido, cuya vida cambiaría de forma dramática. Pero, ¿qué había en David que lo hizo tan especial a los ojos de Dios? En este video, vamos a explorar la fascinante historia bíblica de David, desde sus primeros días cuidando ovejas hasta el momento en que fue ungido como el futuro rey de Israel. ¿Cómo se preparó un joven pastor para enfrentar desafíos tan inmensos? ¿Qué habilidades desarrolló en su camino? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba por la mente de David cuando se preparaba para enfrentar a Goliat, un guerrero gigante temido por todos? ¿Y qué podemos aprender de esta historia para aplicarlo en nuestras vidas hoy en día? También descubrirás cuáles fueron los errores de David que lo alejaron de Dios en muchos momentos de su vida. Antes de continuar contando la historia, te pedimos humildemente que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Esta es una forma gratuita de ayudarnos en nuestra misión de difundir el mensaje y la palabra sagrada a más y más personas que necesitan la luz de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga por tu presencia y tu suscripción a nuestro canal. David nació en Belén, una pequeña ciudad en la región montañosa de Judá. Su familia era modesta, y él era el hijo más joven de Jesé. Desde temprano, David asumió la responsabilidad de cuidar las ovejas de su familia, pasando largos días en los campos, lejos de la agitación de la vida urbana. Cuidar ovejas puede parecer una tarea simple, pero requería coraje y habilidades. En varias ocasiones, tuvo que luchar para proteger a las ovejas, desarrollando un valor que lo acompañaría toda su vida. Fue durante esas largas horas solo en los campos que David comenzó a conectarse profundamente con Dios. Pasaba su tiempo orando, cantando y componiendo salmos, expresando su fe y confianza en Dios. Esta conexión espiritual se convirtió en la base de su vida, moldeando sus acciones y decisiones futuras. David también usaba su tiempo en los campos para practicar con la honda, un arma simple pero efectiva que dominó a la perfección. Esta habilidad sería crucial cuando enfrentara al gigante Goliat, pero, por el momento, era solo una forma de pasar el tiempo mientras cuidaba del rebaño. La vida simple de pastor le dio a David una perspectiva única. Mientras que sus hermanos mayores estaban involucrados en batallas y otras actividades, David aprendió a valorar las cosas pequeñas de la vida, como la tranquilidad de los campos y la belleza de la naturaleza. Esta apreciación por la simplicidad sería una marca registrada de su carácter, como notarás más adelante en la historia. Aunque David era el más joven y menos valorado entre sus hermanos, nunca se quejó de sus responsabilidades. Aceptó su papel con alegría y dedicación, creyendo que Dios tenía un propósito mayor para él, incluso si aún no sabía cuál era. La humildad de David también era evidente en su relación con su familia. A pesar de ser ignorado y subestimado por sus hermanos, mantuvo un corazón puro y dispuesto a servir. Esta humildad sería uno de los factores que lo destacarían más tarde como líder y rey. Cuando el profeta Samuel vino a la casa de Jesé en busca del nuevo rey de Israel, nadie imaginaba que David, el pastor, sería el elegido. Mientras sus hermanos mayores eran presentados, David seguía en los campos cuidando las ovejas, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando finalmente fue llamado, David se presentó ante Samuel con simplicidad y respeto. Y fue entonces cuando Samuel, guiado por Dios, vio en David algo que nadie más podía ver, un corazón puro y devoto,
listo para liderar al pueblo de Israel. Pero, ¿cómo fue que Samuel y David se cruzaron y eso hizo que David fuera el rey prometido de Israel? David estaba viviendo su vida simple como pastor cuando Dios decidió que él sería el próximo rey de Israel. El rey Saúl, que ocupaba el trono en ese momento, había desobedecido a Dios, y por eso, el Señor envió al profeta Samuel para ungir a un nuevo rey. Lo curioso es que Dios no eligió a alguien poderoso o influyente, sino a un joven pastor, cuyo corazón estaba totalmente devoto a él. Cuando Samuel llegó a la casa de Jesé, pidió ver a todos los hijos, pues sabía que uno de ellos sería el elegido por Dios. Jesé rápidamente presentó a sus hijos mayores, fuertes e imponentes, creyendo que el nuevo rey estaría entre ellos. Sin embargo, a medida que Samuel pasaba por cada uno de los hijos, Dios dejaba claro que ninguno de esos hombres era el elegido. Samuel, entonces, preguntó a Jesé si había algún otro hijo. Fue cuando Jesé mencionó que el más joven, David, estaba en los campos cuidando las ovejas. A pesar de ser el hijo más joven y, aparentemente, el menos probable de ser elegido, Samuel pidió que lo trajeran. Tan pronto como David se acercó, Dios habló al corazón de Samuel que él era el elegido. Sin que David lo esperara, Samuel derramó aceite sobre su cabeza, ungiéndolo como el futuro rey de Israel. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre David, y fue fortalecido y preparado espiritualmente para la misión que lo esperaba. Aunque la unción fue un evento profundamente espiritual, David no se convirtió en rey inmediatamente, continuó cuidando las ovejas, esperando pacientemente el momento adecuado de Dios. El llamado de Dios sobre la vida de David era claro, estaba destinado a liderar al pueblo de Israel. Pero antes de que pudiera tomar el trono, David necesitaba pasar por diversas pruebas que moldearían su carácter y su fe. Cada desafío que David enfrentó después de su unción sirvió para prepararlo para el papel que Dios había reservado para él. David no buscó la posición de rey por ambición personal, fue elegido por Dios debido a su humildad y devoción. A diferencia de Saúl, que se había apartado de los caminos de Dios, David fue descrito como un hombre según el corazón de Dios. Su disposición para seguir la voluntad divina, incluso en los momentos más difíciles, fue lo que lo diferenció como líder. A pesar de ser ungido como rey, David continuó sirviendo fielmente en su posición como pastor, demostrando que su confianza no estaba en su título, sino en Dios. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto, y que, cuando llegara el momento adecuado, estaría preparado para asumir el trono. La confianza de David en Dios durante el periodo entre su unción y su ascensión al trono es una lección poderosa sobre paciencia y fe. Podría haber intentado tomar el poder por la fuerza, pero eligió esperar el momento adecuado, confiando en que Dios estaba en control de su vida y su futuro. A lo largo de este tiempo, David creció no solo en estatura, sino también en sabiduría y comprensión de los planes de Dios. Aprendió que el verdadero poder viene de servir a Dios y a su pueblo, y no de dominar o imponer su voluntad sobre los demás. Este llamado divino marcó profundamente a David, guiando cada una de sus acciones futuras. Incluso cuando enfrentaba dificultades extremas, David siempre recordaba la promesa de Dios y el propósito mayor que él tenía para su vida. Fue esta confianza inquebrantable en Dios lo que lo llevó a convertirse en uno de los mayores reyes de la historia de Israel. Un día, el pastor David enfrentó un desafío que finalmente comenzó a ponerlo en el camino hacia la ascensión al trono.
La historia de David y Goliat es una de las más conocidas e inspiradoras de la Biblia, simbolizando la victoria del pequeño sobre el gigante, del débil sobre el fuerte y de la fe sobre el miedo. En ese momento, los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, y ambos ejércitos estaban acampados en lados opuestos del valle de Elá, listos para la batalla. Entre los filisteos, se destacaba Goliat, un guerrero gigante de más de 3 metros de altura, cuya presencia inspiraba terror en todos los que lo veían. Antes de seguir contando la historia de la batalla legendaria entre David y Goliat, si te gusta nuestro contenido en este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estamos firmes en nuestra misión de difundir el mensaje del Señor en el mundo y contamos contigo. Goliat desafiaba a los israelitas a diario, proponiendo un combate individual para decidir el destino de la guerra. Durante 40 días, se plantaba frente al ejército de Israel y, con palabras de desprecio, desafiaba a cualquier hombre a enfrentarlo. El miedo se apoderó de los israelitas, incluidos los hermanos mayores de David, que estaban entre los soldados. Ninguno de ellos se atrevía a aceptar el desafío, temiendo por sus vidas. Fue en este contexto que David, todavía un joven pastor, fue enviado por su padre al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos. Al llegar, David escuchó las provocaciones de Goliat y se indignó por la osadía del filisteo al desafiar al ejército del Dios vivo. Para David, la cuestión no era solo una batalla física, sino un desafío a la autoridad y al poder de Dios. David, movido por su fe inquebrantable, decidió que él mismo enfrentaría a Goliat. Cuando fue al rey Saúl para ofrecerse como voluntario, Saúl inicialmente se mostró reacio, argumentando que David era solo un joven sin experiencia militar. Sin embargo, David le recordó a Saúl sus victorias contra leones y osos mientras cuidaba el rebaño de su padre. Para él, el Dios que lo había protegido de esos peligros también lo protegería de Goliat. Saúl, sin otra alternativa, permitió que David enfrentara al gigante, ofreciéndole su armadura. Sin embargo, David la rechazó, sintiéndose más cómodo y confiado sin ella. En su lugar, tomó su bastón, eligió 5 piedras lisas de un arroyo y, con su honda, fue al encuentro de Goliat. La confianza de David no estaba en armas ni armaduras, sino en la certeza de que Dios luchaba a su lado. Cuando Goliat vio a David acercarse, lo despreció, burlándose del joven y de su aparente falta de preparación. Pero David, sin inmutarse, respondió con una declaración poderosa: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Con esta fe inquebrantable, David giró su honda y lanzó una piedra directamente a la frente de Goliat, acertándole con precisión mortal. El gigante cayó de inmediato, y David corrió a tomar la espada de Goliat, usándola para cortarle la cabeza, asegurando la victoria de Israel. La caída de Goliat fue un golpe devastador para los filisteos, que huyeron en pánico, siendo perseguidos por los israelitas. Esta victoria no solo trajo gloria a David, sino que también cambió para siempre la percepción que la gente tenía de él. De un simple pastor, David se convirtió en un héroe nacional, reconocido por su valor y fe. Esta victoria también marcó el inicio de su ascenso al trono, ganándose el respeto y la admiración de todos, incluido el propio rey Saúl. Cabe señalar que esta admiración del rey Saúl y el crecimiento de la fama de David tendrán consecuencias desafiantes más adelante en la historia. Pero continuemos contando lo que sucedió.
Después de la victoria sobre Goliat, David fue llevado a la corte del rey Saúl y rápidamente se destacó. Su valentía y habilidad lo convirtieron en un héroe nacional, y Saúl, impresionado por el joven, lo mantuvo a su lado. Inicialmente, David fue encargado de tocar el arpa para el rey, pues Saúl sufría de episodios de tormento espiritual, y la música de David tenía el poder de calmarlo. La música de David, cargada de devoción a Dios, aliviaba la mente perturbada de Saúl y le traía paz. Además de su talento musical, David demostró gran competencia en combate, liderando con éxito las tropas de Saúl en varias batallas. Su fama se extendió rápidamente y se convirtió en uno de los comandantes más respetados del ejército israelita. Con cada victoria, el amor y la admiración del pueblo por David crecían y pasó a ser visto no solo como un héroe, sino como un posible futuro rey. Sin embargo, esta creciente popularidad de David comenzó a despertar celos en Saúl. El punto de ruptura ocurrió cuando, después de una victoria militar, las mujeres de Israel comenzaron a cantar: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Este canto generó en Saúl una profunda envidia y temor de que David pudiera usurpar su trono. Desde ese momento, Saúl comenzó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza. Los celos de Saúl se transformaron en odio, e intentó varias veces eliminar a David. En uno de esos episodios, mientras David tocaba el arpa para él, Saúl arrojó una lanza contra el joven, tratando de matarlo. David, con su agilidad, logró esquivar y escapar, pero quedó claro que su vida estaba en peligro. A pesar de los intentos de Saúl, David se mantuvo fiel al rey, negándose a levantar la mano contra el ungido de Dios, incluso sabiendo que su propia vida estaba en riesgo. Mientras tanto, David también desarrolló una fuerte amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, reconociendo la injusticia de las acciones de su padre, ayudó a David a escapar de varias emboscadas. Esta amistad estuvo marcada por una alianza de lealtad y respeto mutuo, con Jonatán llegando a abdicar de su propia reclamación al trono en favor de David, sabiendo que Dios lo había elegido como próximo rey. La tensión entre Saúl y David siguió creciendo. David tuvo que huir de la corte y vivir como un fugitivo, siempre un paso por delante de los intentos de Saúl de capturarlo. Aún así, David continuó respetando la autoridad de Saúl, creyendo que sería Dios quien decidiría el momento adecuado para que él se convirtiera en rey. Tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero en todas las veces se contuvo, reafirmando su fe en la justicia divina. Mientras estaba fugitivo, David reunió un grupo de seguidores fieles, hombres dispuestos a arriesgar sus vidas por él. Estos hombres se convertirían en la base de su ejército y lo acompañarían hasta que se convirtiera en rey. David, incluso exiliado, demostró liderazgo y sabiduría, ganándose la lealtad de aquellos que lo seguían. Durante este periodo, David tuvo varias oportunidades de tomar el trono por la fuerza, pero eligió esperar el tiempo de Dios, confiando en que el Señor lo pondría en el poder cuando fuera el momento adecuado. La muerte de Saúl fue el punto de inflexión en la ascensión de David al trono. Saúl y su hijo Jonatán murieron en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, dejando a Israel en un estado de desorden. Con la caída de Saúl, el camino finalmente estaba abierto para que David se convirtiera en rey. Sin embargo, la transición de poder no fue inmediata ni pacífica. Las tribus de Israel estaban divididas, y Abner, el comandante del ejército de Saúl, puso a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey de Israel,
mientras David fue proclamado rey de Judá en Hebrón. Durante 7 años y medio, David reinó sobre Judá, mientras que Is-Boset gobernaba el resto de Israel. Durante este tiempo, hubo una guerra civil entre los seguidores de David y los de Is-Boset. Sin embargo, David continuó fortaleciendo su reino y ganándose la lealtad de las tribus de Israel, demostrando un liderazgo sabio y justo. Su paciencia y estrategia comenzaron a dar frutos cuando Abner, al darse cuenta de que David tenía el apoyo de Dios y del pueblo, decidió desertar y hacer un pacto con David para unir todo Israel bajo su mando. La unificación de las tribus ocurrió de manera gradual, pero inevitable. Con la muerte de Is-Boset, que fue asesinado por 2 de sus propios hombres, las tribus restantes reconocieron a David como el legítimo rey de Israel. David fue entonces ungido como rey de todo Israel en Hebrón, y finalmente, después de años de espera, asumió el trono que le había sido prometido. Este momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel, con David convirtiéndose en el líder que unificó a la nación y trajo estabilidad después de años de conflicto. Después de su coronación como rey de Israel, David estableció Jerusalén como la capital del reino. Conquistó la fortaleza de Sión, que se convirtió en la ciudad de David, y convirtió a Jerusalén no solo en el centro político, sino también en el centro religioso de Israel, al trasladar allí el Arca de la Alianza. Esta elección estratégica fortaleció aún más su reinado, uniendo a las tribus en torno a un centro espiritual común y consolidando su autoridad como el ungido de Dios. David continuó expandiendo el territorio de Israel, conquistando a los enemigos circundantes y estableciendo un reino poderoso y respetado en la región. Su habilidad como guerrero y líder militar fue complementada por su devoción a Dios, y gobernó con justicia y equidad, buscando siempre la orientación divina en sus decisiones. A pesar de sus logros, David nunca olvidó sus humildes raíces y su dependencia de Dios. Mantuvo una relación cercana con el Señor, expresando sus sentimientos y oraciones en los salmos que escribió, muchos de los cuales reflejan las luchas y victorias que marcaron su vida. La fe de David fue la base de su reinado y la fuente de su fortaleza en tiempos de crisis. David reinó sobre Israel durante 40 años, estableciendo un legado que perduraría por generaciones. Su ascenso al trono, marcado por la paciencia, la fe y la confianza en el plan de Dios, es un ejemplo poderoso de cómo el liderazgo verdadero no se impone por la fuerza, sino que es reconocido y bendecido por Dios. A lo largo de su reinado, David buscó servir a Dios y a su pueblo, dejando un ejemplo de humildad y devoción que sigue inspirando hasta hoy. El reinado de David fue un periodo de gran prosperidad y expansión para Israel. Después de la unificación de las tribus y la estabilización del reino, David concentró sus esfuerzos en fortalecer las fronteras de Israel y asegurar la paz interna. Lideró numerosas campañas militares exitosas contra los enemigos tradicionales de Israel, como los filisteos, moabitas y amonitas, expandiendo significativamente el territorio del reino y asegurando su posición como una potencia regional. Bajo el gobierno de David, Israel pasó de ser una confederación tribal a un reino unificado y centralizado. David no solo conquistó territorios, sino que también estableció una administración sólida, promoviendo la justicia y el orden en todo el reino. Implementó un sistema de gobernadores y consejeros para ayudar en la gestión del territorio expandido, asegurando que las leyes se cumplieran y que la paz se mantuviera en todo el reino. Esta estructura administrativa fue esencial para la estabilidad de Israel durante y después del reinado de David. Jerusalén,
elegida por David como capital, se convirtió en el corazón religioso y político de Israel. Con la transferencia del Arca de la Alianza a la ciudad, Jerusalén se estableció como el centro espiritual de la nación y David planeó construir un gran templo para albergarla. Aunque el templo solo sería construido por su hijo Salomón, David preparó el terreno, reuniendo materiales y dejando instrucciones detalladas para su construcción. Esto demostraba la importancia que David atribuía a la devoción a Dios y a la centralización del culto en Jerusalén. El gobierno de David también se caracterizó por su sentido de justicia y compasión. Era conocido por escuchar las súplicas del pueblo e intervenir personalmente en cuestiones de injusticia. Este enfoque directo hizo de David un rey amado y respetado, ya que no se distanciaba de sus súbditos, sino que se mantenía accesible y sensible a sus necesidades. Su capacidad para equilibrar la fuerza y la compasión consolidó su posición como un líder ejemplar. A pesar de las crisis personales y políticas que vamos a contar más adelante en esta historia, David logró mantener el reino unido. Enfrentó las revueltas y las divisiones internas con firmeza y sabiduría, y, al final, logró restaurar la paz y el orden en Israel. David también es recordado por su devoción a la música y la poesía, siendo el autor de muchos de los salmos que expresan su fe, miedos, esperanzas y agradecimientos a Dios. Estos salmos, muchos de los cuales fueron compuestos durante los momentos más turbulentos de su vida, continúan siendo una fuente de inspiración espiritual para millones de personas en todo el mundo. Revelan a un hombre profundamente conectado con Dios, que no dudaba en expresar sus emociones más íntimas en oración y alabanza. A medida que David envejecía, comenzó a preparar la sucesión del trono para su hijo Salomón. Consciente de las luchas y divisiones que marcaron su propia ascensión al poder, David trabajó para garantizar una transición pacífica y bendecida. Instruyó a Salomón para que siguiera los caminos de Dios y gobernara con sabiduría y justicia, para que el reino de Israel continuara prosperando después de su muerte. Pero, al fin y al cabo, ¿cuáles fueron los errores de David que causaron crisis políticas y religiosas en Israel? La era de David fue una época dorada para Israel, pero también fue un periodo de aprendizaje y crecimiento espiritual para el propio David. Su vida y reinado continúan siendo estudiados y admirados no solo por sus logros, sino por el ejemplo de cómo la fe y la devoción a Dios pueden transformar a un hombre común en un líder extraordinario. A pesar de ser uno de los mayores reyes de la historia de Israel, David no estuvo exento de errores y fallos, que tuvieron consecuencias profundas tanto para él como para su reino. Uno de los errores más graves de David fue el episodio con Betsabé, la esposa de Urías. David, al ver a Betsabé bañándose desde el techo de su palacio, fue tomado por el deseo y ordenó que la trajeran ante él. Tuvieron una relación, y Betsabé quedó embarazada, lo que llevó a David a intentar esconder su pecado. Para encubrir el adulterio, David convocó a Urías, que estaba en batalla, de vuelta a Jerusalén, con la esperanza de que pasara una noche con su esposa y así asumiera la paternidad del hijo. Sin embargo, Urías, siendo un soldado leal y dedicado, se negó a disfrutar del confort mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Frustrado, David ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla, donde seguramente moriría. Este plan cruel funcionó, y Urías murió, permitiendo que David se casara con Betsabé. Este grave pecado de David no pasó desapercibido para Dios, que envió al profeta Natán para confrontarlo.
Natán le contó a David una parábola sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre para servir de comida a un visitante. Cuando David se indignó por la injusticia de la historia, Natán reveló que el hombre rico era el mismo, y que su pecado contra Urías y Betsabé era igualmente condenable. David, al darse cuenta de la gravedad de sus actos, fue consumido por el arrepentimiento y clamó por misericordia a Dios. Dios perdonó a David, pero no sin consecuencias. Natán profetizó que la espada nunca se apartaría de la casa de David, y que el hijo que tuvo con Betsabé moriría. Esta profecía se cumplió, y el primer hijo de David y Betsabé enfermó gravemente y murió poco tiempo después. Este evento marcó profundamente a David, quien se volvió aún más a Dios en busca de perdón y orientación. Sus salmos, escritos en gran parte durante este periodo de arrepentimiento, reflejan su dolor, culpa y búsqueda de redención. Además del episodio con Betsabé, David también cometió otro grave error al ordenar el censo del pueblo de Israel, desobedeciendo las instrucciones de Dios. Aunque Joab, el comandante del ejército, intentó disuadir a David, el rey insistió en la cuenta, movido por el orgullo y la vanidad. Después del censo, David fue inmediatamente confrontado por su conciencia y reconoció que había pecado al confiar más en la fuerza de su ejército que en la protección de Dios. Como castigo, Dios ofreció a David 3 opciones: 3 años de hambre, 3 meses de derrota a manos de los enemigos, o 3 días de plaga sobre Israel. David eligió la plaga, prefiriendo caer en manos de Dios, cuya misericordia él confiaba, en lugar de en manos de los hombres. La plaga resultó en la muerte de 70,000 israelitas, y solo se detuvo cuando David, en un acto de profunda humildad y arrepentimiento, construyó un altar en el lugar donde el ángel de la destrucción se detuvo, ofreciendo sacrificios a Dios. Los errores de David sirven como un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más fieles y dedicados pueden fallar. Sin embargo, la diferencia está en cómo responden a sus errores. David, a pesar de sus pecados, nunca se apartó de Dios. Reconocía sus fallos, buscaba el perdón divino y aceptaba las consecuencias de sus actos. Esta actitud de arrepentimiento y sumisión a la voluntad de Dios es lo que continuó caracterizando a David como un hombre según el corazón de Dios. Además, los errores de David tuvieron implicaciones profundas para su familia. La profecía de Natán sobre la espada que nunca se apartaría de su casa se cumplió en varias tragedias familiares. La rebelión de su hijo Absalón, que intentó usurpar el trono, fue uno de los episodios más dolorosos para David. La guerra civil que siguió devastó a Israel y resultó en la muerte de Absalón, causando a David un inmenso dolor. Estas tragedias revelaron las consecuencias duraderas del pecado, que se extienden más allá del individuo para afectar a toda la comunidad. Los errores de David no disminuyen sus logros, sino que añaden una dimensión humana a su historia. David fue un líder que, incluso en sus momentos más oscuros, nunca dejó de buscar a Dios y confiar en su justicia y misericordia. Esta búsqueda de redención, a pesar de los fracasos, es lo que hace de David una figura tan compleja y admirada hasta hoy. El legado de David es vasto y profundo, abarcando tanto sus logros políticos y militares como su influencia espiritual y cultural. Como el segundo rey de Israel, David no solo consolidó el reino y expandió sus fronteras, sino que también estableció una dinastía que duraría siglos. Su linaje, conocido como la Casa de David, sería central en la historia de Israel, con sus descendientes gobernando el reino hasta su caída. Más importante,
La promesa mesiánica de que el Salvador vendría de la línea de David cimentó su legado en la tradición judeocristiana. David es ampliamente reconocido como el rey que unificó a las tribus de Israel, creando un reino cohesionado y poderoso. Su decisión de establecer Jerusalén como la capital política y espiritual del reino fue un hito de su reinado. Al traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, David convirtió a la ciudad en el centro del culto a Dios, un símbolo de unidad y de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Jerusalén, desde entonces, se ha convertido en la ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, conocida como la ciudad de David. En el ámbito espiritual, David dejó una marca indeleble a través de los salmos. Muchos de los 150 salmos de la Biblia se atribuyen a él y expresan una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y gratitud hasta la angustia y el arrepentimiento. Estos escritos capturan la profundidad de la relación de David con Dios y sirven como guía espiritual para millones de personas a lo largo de los siglos. El uso de los salmos en liturgias y oraciones demuestra la importancia continua de David como poeta y adorador. El concepto de un rey según el corazón de Dios también está profundamente ligado a David. A pesar de sus fallos humanos, David siempre buscó la orientación divina y demostró un profundo arrepentimiento cuando pecó. Este compromiso con Dios, incluso en los momentos de debilidad, es lo que define a David como un líder diferente de muchos otros. Sirvió como un modelo de fe, mostrando que, incluso cuando cometemos errores, es posible encontrar redención y continuar sirviendo a Dios. Si te gustó este video sobre el rey David, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenidos como este. Y para conocer la historia del sucesor de David, no dejes de ver el video sobre el rey Salomón, donde exploramos cómo llevó a Israel a la cúspide de su gloria y sabiduría, construyendo el grandioso templo de Jerusalén y dejando un legado de sabiduría incomparable. Haz clic en el enlace y descubre más sobre este fascinante personaje bíblico.